¿Qué revela su vida cuando se mira en el espejo de la palabra de Dios? ¿Refleja a alguien que pertenece a la familia de Dios o a alguien que aún vive bajo el dominio del pecado? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy, en nuestra serie Corazón a Corazón, descubriremos 6 verdades que nos ayudan a comprender cuán serio es el pecado y por qué refleja lo que realmente hay en nuestro corazón. Acompáñenos en este estudio donde el apóstol Juan nos lleva a examinar con mayor claridad la diferencia entre una fe genuina y una vida que solo aparenta. Esta lección se titula Pareciéndonos más a Jesús. En el año 2000, Rusia empezó a liberar prisioneros políticos. Uno de ellos era un hombre llamado Andrés Tomas. Él había sido prisionero por 55 años. Una de las primeras cosas que él pidió fue que le dieran un espejo. Él no había visto su propio reflejo en un espejo en 55 años. Cuando le pasaron el espejo, se miró por un instante en él y luego lo puso rápidamente a un lado. Puso su rostro entre sus manos y empezó a llorar incontrolablemente. ¿Cómo cree que se sentiría usted si por medio siglo no pudiera ver su propio reflejo, si lo último que recuerda es un rostro joven y sano, y ahora por primera vez en más de medio siglo de repente se mira al espejo y ve cómo todos esos años de juventud se han ido? Y querido oyente, ¿sabía que hay un espejo para el alma? ¿Un lugar donde nos podemos ver reflejados tal como somos? Pienso en las palabras del apóstol Santiago, quien dejó en claro que la palabra de Dios es un espejo que refleja el tipo de persona que somos y el tipo de persona que deberíamos ser. Santiago 1:25. En otras palabras, cuando nos miramos honestamente en el espejo de la palabra, esta nos muestra cómo realmente lucimos y también nos muestra cómo deberíamos lucir. Justo en la mitad del 3er capítulo de la primera carta de Juan hay un espejo. Y lo que queremos ver allí y lo que deberíamos ver es un parecido familiar. El reflejo de alguien que pertenece a la familia de Dios. Nos miramos al espejo e inmediatamente somos confrontados con nuestra apariencia espiritual. Descubrimos cosas que manchan nuestro reflejo. De hecho, en su analogía espiritual, Juan va a dejar en claro que el pecado es el agente que mancha, que desfigura, que destruye y distorsiona nuestro reflejo y mancha la imagen de Cristo en y a través nuestro. Él básicamente va a dejar en claro que todos nosotros tenemos que encarar diariamente el problema del pecado en nuestras vidas. Juan aquí provee al menos 6 descripciones que revelan por qué el pecado es tan pecaminoso, por qué es tan malo, tan dañino. Y la primera razón es simplemente porque al pecar estamos repudiando el estándar justo de Dios ejemplificado por Jesucristo. Como Juan señaló en el versículo anterior, el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea en Jesucristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra que Juan usa aquí para pecado, amartía en griego, literalmente significa fallar en darle al blanco. Lo que típicamente se pasa por alto, sin embargo, en esta definición, es el hecho de que, a través del Nuevo Testamento, la palabra amartía también tiene la connotación de una abierta rebelión, de una actitud de hostilidad en contra de la autoridad de Dios. O sea, no es la idea de que alguien está apuntando con sus acciones al blanco de Dios y justo falla en darle al centro del blanco. Fallé otra vez. No, es más la idea de alguien que realmente apunta su vida en la dirección opuesta al blanco de Dios.
En otras palabras, pecado es rebelión voluntaria. No es una decisión desafortunada o un accidente. Es la desviación voluntaria, deliberada del blanco del estándar justo de Dios. Eso es lo que Juan quiere decir aquí cuando él escribe, note en el versículo 4, pecado es infracción de la ley, lo que también puede traducirse, pecado es anarquía. El apartarse voluntariamente de la ley de Dios e ignorarla está causando una tremenda confusión en nuestra generación. Y es que uno pierde toda posibilidad de saber qué está bien y qué está mal, qué es pecaminoso y qué es aceptable. Por eso hoy se cree que lo que quizás consideramos como pecado es solamente el producto de nuestra herencia genética o de las hormonas. Quizás uno puede excusar el pecado cuando la persona creció privado de algunos elementos esenciales en su vida o fue condicionado culturalmente. Quizás es solo un vestigio de nuestros antepasados evolutivos. Esa es una de las razones por la que la pseudociencia de la neurocriminología está recibiendo tanta atención, donde se considera que el comportamiento criminal no es nada más que el triste y desafortunado resultado de la composición genética de la persona. Así que, ¿cómo podemos discriminarlo por ser y hacer lo que hace? Tristemente, hubo un tiroteo en una escuela hace poco y el titular de un diario resumía su perspectiva diciendo, «Los genes lo hicieron». Pensé que era una broma hasta que leí el artículo. Prácticamente decía que el asesino simplemente no podía controlarse. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría ha estado promocionando esta teoría. De hecho, en su manual de diagnóstico y estadística de desórdenes mentales, ahora las rabietas y los berrinches de los niños se clasifican como un desorden mental. En otras palabras, ellos simplemente no pueden controlarse, necesitan terapia, no disciplina. ¡Qué confusión! El pastor Ted Tripp incluyó en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo lo que la Comisión de Crímenes de Minnesota había publicado hace unas décadas atrás en un reporte acerca de los niños indisciplinados. Y vaya si es distinto a lo que escribirían ahora. El reporte decía, cada bebé comienza su vida siendo completamente egoísta y egocéntrico. Él quiere tener todo lo que quiere y al momento que lo quiere. Su botella, la atención de su madre, el juguete de otro bebé, el reloj del tío. Niégueselo y verá cómo hierve de rabia. Lo que sería un asunto muy serio si no fuera porque es un ser tan indefenso. Lo que esto significa es que todos los niños, no solo algunos niños, nacen siendo delincuentes. Y si usted permite que continúe en el mundo egocéntrico de su infancia, dándole rienda suelta a sus acciones impulsivas, al crecer, cada niño va a llegar a ser algún tipo de criminal. ¡Cuán distinto al pensamiento de hoy! Decir eso hoy se considera ofensivo, retrógrado. Uno de los problemas más grandes de esta perspectiva moderna es el efecto que produce en el corazón del incrédulo que estamos tratando de alcanzar con el Evangelio. Y es que, como verá, el incrédulo ahora no tiene un problema con el pecado, él tiene un desorden, una predisposición genética que lo hace desear y actuar de cierta manera. ¿Y cómo reprimir quién es uno en esencia? ¿Quiénes somos nosotros para decir que está mal? Pero, querido oyente, el Evangelio no promete salvación de desórdenes mentales o mal funcionamiento genético. El Evangelio presenta un Salvador que nos salva ¿de qué? De nuestro pecado. Y eso es lo que está mal con la humanidad. Está en pecado. Se ha rebelado en contra del estándar de la santidad de Dios. En segundo lugar, el pecado es trágicamente malo porque desprecia el enorme sacrificio de Cristo. El versículo 5 dice, «Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él». En otras palabras, Jesucristo no solo fue el ejemplo perfecto de pureza y santidad, Él vino específicamente para salvarnos de nuestro pecado. Él apareció, Juan escribe, una referencia a su primera venida como un bebé en Belén.
Él vivió una vida sin pecado y fue anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y cumplió esa misión al morir en una cruz. El Cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre para quitar nuestros pecados. Juan escribe aquí en el versículo 5. Como verá, si se deshace del concepto de pecado, elimina también la necesidad y la bendición del perdón. Esa fue la misión de Cristo. Cristo vino para quitar nuestros pecados. La tragedia del pecado es que denigra, que desprecia este enorme sacrificio de Cristo. Rechaza la gloriosa solución de Dios para nuestro problema de pecado. Escucha estas palabras emocionantes de las Escrituras. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Notó eso? Los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, declarados justos gracias a Jesús, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5 del 6 al 9. El apóstol Juan levanta el espejo y dice, mire su reflejo. Todos tenemos un problema, y se llama pecado. Llamémoslo por su nombre, y luego goces en el Redentor, nuestro vivo Salvador, quien murió y resucitó por nosotros. Y a aquellos que quieren seguir pecando, Juan advierte, pecar es repudiar los estándares justos de Dios. Pecar es despreciar el enorme sacrificio de Cristo. En tercer lugar, pecar indica un desinterés por caminar con Cristo. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora ese es un versículo muy interesante. ¿Quiere decir Juan que todos somos pecadores hasta que llegamos a la fe en Jesucristo y luego, después de aceptar a Cristo como Salvador, nunca volvemos a pecar? Algunos, a través de la historia de la Iglesia, han tomado este versículo para probar la posibilidad de vivir en perfección sin pecado. Otros han interpretado que esto se refiere a un pecado voluntario. En otras palabras, un cristiano nunca peca voluntariamente, nunca es premeditado, sino que es accidental. Otros han dicho que el apóstol Juan está claramente enseñando que los cristianos no pecan y todo el que peca o nunca fue cristiano o simplemente perdió su salvación y necesita ser salvo nuevamente. Pero el problema con esa interpretación es que siempre estaríamos perdiendo nuestra salvación. Nunca seríamos lo suficientemente buenos. Así que algunas personas que comparten esa interpretación llegaron a redefinir lo que significa la palabra pecado, para no tener que preocuparse de perder su salvación. Para resolver este problema, la Iglesia Católica Romana históricamente ha enseñado que hay dos categorías. Están los pecados incidentales o pecados veniales y los pecados realmente serios, los pecados mortales. Los pecados veniales se consideran como faltas menores, malos comportamientos, pero los pecados mortales hacen que uno pierda la gracia de la justificación. O sea, mientras que uno no haga nada mortalmente horrendo, está bien. Ya sabes, si no se mete en brujería o satanismo, si no mata a nadie, si no tiene algún cadáver en su refrigerador, entonces no es pecador. El problema es, por supuesto, que en ninguna parte de la Biblia se habla de categorías de pecado. El pecado es pecado. Y la Biblia tampoco enseña que uno puede nacer de nuevo o ser regenerado varias veces. Uno nace físicamente una sola vez, y uno nace espiritualmente una sola vez. Juan 3. De hecho, la perspectiva de que uno puede gradualmente vencer su pecado hasta quedar completamente sin pecado, y luego de haber llegado a ese punto no perder ya más su salvación, contradice directamente los versículos que estudiamos en el capítulo 1, donde Juan escribió que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, si decimos que ya no pecamos más, acabamos de mentir y acabamos de pecar. Habrá notado mientras se estudia el Nuevo Testamento que el creyente genuino es desafiado y exhortado a no pecar.
Todas esas exhortaciones a no pecar serían innecesarias si no pudiéramos pecar. Lo que necesitaríamos entonces sería conversión, no confesión. Así que, ¿qué quiere decir Juan en el versículo 6 cuando dice que todo aquel que permanece en Cristo no peca? La respuesta se encuentra en el tiempo verbal que usa Juan. Él usa un presente participio activo. En otras palabras, él está refiriéndose a alguien cuyo estilo de vida es pecaminoso. Él no está hablando de pecados grandes o pequeños. Él está describiendo a alguien que mantiene una vida de pecado continuo, persistente, desvergonzado, sin arrepentirse. Lo que Juan va a empezar a hacer aquí en este párrafo es describir a dos tipos de personas: el incrédulo rebelde y desafiante que ama practicar el pecado y que no tiene comunión con Cristo ni permanece en Él, y el creyente obediente, redimido, que ama practicar la justicia y desea tener comunión con Cristo, permanecer en Él. Esta es la dirección general de su vida, ya sea hacia la rebelión contra Dios o hacia una relación permanente con Cristo. Juan escribe en el versículo 6 que una persona que dice haber visto a Cristo por fe y que conoce a Cristo, o sea que tiene una relación personal con Cristo, y aún así vive una vida de rebelión contra Dios y ama pecar, está engañado. Juan está realmente contrastando la diferencia entre pecadores, que somos todos, y una vida adicta al pecado. Esta es la diferencia entre pecar en la vida y vivir para pecar. Alguien que desea pecar, alguien que se enoja cuando no tiene la oportunidad de pecar. Esa actitud deja en claro que esa persona no tiene una verdadera relación con Cristo. Pero por el otro lado, el creyente genuino desea ser santo, ansía por el día cuando ya no tenga que luchar más con el pecado. Se enoja porque no ha logrado vivir más santamente durante el día, no porque no ha tenido la posibilidad de pecar más. Ahora, permítame aclarar algo aquí. Quizás usted está pensando ahora acerca de algún cristiano que se encuentra apartado. Por ejemplo, 1 Corintios 5 nos informa que es posible que un creyente esté en rebeldía, que no esté arrepentido, y de hecho, es posible que un cristiano quede enredado en el pecado, Gálatas 6:1. Sin embargo, la diferencia es que ese creyente está por ser disciplinado por la palabra. Podemos ser también disciplinados por la iglesia. También podemos ser disciplinados por Dios el Padre. Hebreos 12:8 dice que si no somos disciplinados por Dios, no somos hijos legítimos, verdaderos hijos e hijas de Dios. Así que no malentienda lo que la Biblia dice aquí. Solo porque un cristiano puede pecar sin perder su salvación, eso no significa que el creyente tiene un pase libre para pecar. De hecho, ocurre todo lo contrario. El creyente genuino entiende que pecar es repudiar la santidad y la pureza de Dios. El pecado es despreciar el enorme sacrificio de Cristo, y que pecar indica un desinterés en caminar con Cristo. En cuarto lugar, pecar demuestra una alianza con el enemigo de Cristo. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La palabra deshacer es un verbo que se refiere a la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz, donde Cristo aplastó la cabeza de la serpiente y la dejó sin poder sobre la humanidad y la muerte. Mire, ninguna de las obras de Satanás pueden vencer definitivamente a los santos, que han sido ya liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. ¿Por qué querría un cristiano estar metido en el pecado? Al pecar, uno está realmente apoyando al enemigo de Cristo. Uno realmente está amistándose con el enemigo que se deleita en usar nuestro pecado para traer afrenta a Cristo, reproche a su nombre, escándalo a la iglesia y deshonra a su evangelio. Escuche, querido oyente, los propósitos de Satanás no han cambiado, aunque él sabe que su derrota es segura.
y que su destino eterno en el infierno ya ha sido establecido. Uno de sus mayores deleites es tentar al creyente para que deje de adorar a Dios o para que se rebele en contra de Dios. De hecho, un creyente pecando abiertamente ha unido sus fuerzas con el diablo para deshonrar a Dios. Cuando pecamos, demostramos estar en alianza con el enemigo de Cristo. En quinto lugar, al pecar, contradecimos la realidad de nuestra vida en Cristo. Note el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Este versículo básicamente reitera lo que dice el versículo 6. El creyente no puede pecar continuamente. El creyente no puede practicar el pecado. ¿Por qué no? Juan agrega este nuevo concepto, porque dentro del creyente está esta nueva vida. Él la llama la simiente de Dios. El apóstol Pablo la llama el nuevo hombre, Colosenses 3:10. Y el nuevo hombre tiene nuevos hábitos, nuevos deseos, nuevos objetivos. Quizás esté tentado a pensar que lo que realmente necesita para vencer el pecado es alejarse de todo tipo de tentación. Esa debe ser la solución, ¿cierto? En un comentario de este pasaje encontré la siguiente historia. Un hombre decidió alejarse de todo el ruido y las tentaciones de la sociedad, así que se metió en un monasterio del que había escuchado hablar. Allí tenían reglas muy estrictas, requerimientos pesados para todo aquel que quisiera unirse definitivamente al monasterio. Los nuevos tenían que servir en el monasterio en completo silencio. Tenían permitido hablar una sola vez cada 5 años. Y cuando lo hacían, solo podían decir 2 palabras. Perfecto, pensó este hombre. Y por los primeros 5 años no dijo una sola palabra. Al final de ese tiempo, lo llamaron a la oficina de su superior, donde tenía la posibilidad de decir sus 2 palabras. Mala comida, se quejó. Gracias, consideraré su observación, dijo su superior. El hombre volvió a sus tareas y por otros 5 años no dijo una sola palabra. Al final de ese tiempo, su superior lo llamó para que dijera sus 2 palabras. El hombre dijo, cama dura. Y luego, por otros 5 años, no dijo una sola palabra. Su superior lo volvió a llamar y le preguntó si tenía algo que decir antes de tomar sus votos y convertirse en un miembro definitivo del monasterio. El hombre respondió, yo renuncio. Su superior respondió, no me sorprende, no has hecho otra cosa sino quejarte desde que llegaste. Mire, unirse al monasterio no resolvió su problema de queja ni los malos deseos de su corazón. Así que, ¿cómo puede uno desarrollar un corazón de pureza, santidad y hábitos piadosos? Bueno, la respuesta se encuentra en esta nueva vida que tenemos en Cristo, esta nueva naturaleza. Nosotros realmente tenemos, como lo puso un autor, el deseo de no pecar. Ahora, aún luchamos con el deseo de pecar, pero ahora tenemos un nuevo deseo de no pecar. ¿De dónde salió eso? De la simiente de Dios. El apóstol Pedro habla de la palabra de Dios que es implantada en nuestros corazones. Esta germina y es alimentada por el Espíritu Santo que mora dentro nuestro. Él produce el crecimiento y el desarrollo de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida, de este nuevo hombre. Y esta nueva naturaleza quiere que nos alejemos del pecado. ¿Por qué? Porque al pecar estamos repudiando el estándar justo de Dios, despreciamos el enorme sacrificio de Cristo, indicamos un desinterés por caminar con Cristo, demostramos una alianza con el enemigo de Cristo, contradecimos la realidad de nuestra vida en Cristo y, por último, número 6, porque al pecar perdemos nuestra distinción como hijos de Dios. Juan escribe en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan lo resume muy bien, ¿verdad? Los hijos de Dios aman la justicia. Los hijos del diablo aman el pecado. Hace algún tiempo atrás leí acerca de un especial de 2 horas en un canal de televisión que entrevistó a una gran variedad de actores conocidos y músicos acerca de lo que pensaban acerca del pecado y de la iglesia. Le preguntaron a una artista si ella pensaba que el orgullo era pecado. Ella respondió, ¿el orgullo es pecado? No tenía idea. Le preguntaron a una actriz famosa acerca del orgullo y ella dijo, no creo que el orgullo sea pecado. Creo que solo un tonto diría eso. Le preguntaron a un miembro de una banda conocida si pensaba que la lujuria era pecado y él respondió, la lujuria es por lo que vivo, es por lo que me metí en esta banda. Cuando le preguntaron del orgullo, él respondió, el orgullo es obligatorio. Este programa concluyó como uno podía esperar, diciendo que no hay absolutos morales. Luego terminaron el programa con esta frase y cito, el pecado más grande en el mundo es la actitud aguafiestas de aquellos que piensan que el pecado es ofensivo para Dios. Y el apóstol Juan nos dice aquí que las diferencias deberían ser obvias. Nuestra perspectiva acerca del pecado es completamente diferente a la del mundo. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios y a la familia de Dios. Lo que queremos más que nada es mirarnos al espejo de la palabra de Dios y ver un parecido familiar a Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros para hacernos miembros de su familia. Qué privilegio es saber que como hijos de Dios podemos reflejar su carácter en un mundo que tanto lo necesita. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. El mensaje de hoy fue Pareciéndonos más a Jesús, parte de nuestra serie en la primera carta de Juan titulada Corazón a Corazón. Si desea volver a escuchar este estudio o compartirlo con alguien, visite nuestro sitio web sabiduriainternacional.org. En la página principal encontrará un buscador donde puede escribir el título del programa y acceder rápidamente a este y muchos otros recursos que ofrecemos para su crecimiento espiritual. Le esperamos en nuestro próximo programa.